Padre, por tu presencia, por tu maravillosa presencia, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu mano esté sobre el colegio, que tu mano esté sobre este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, así continuamos. Le quiero decir a las maestras que están faltando que esta reunión no es opcional. Sería muy triste que la capacitación que da la Secretaría de Educación Pública tuviera más interés en las maestras que no conocen a Dios que esta capacitación espiritual que es necesaria para las maestras que trabajan en el colegio. Quiero decirles que no es opcional, esto es necesario. Yo les pido en el nombre de Jesús que no lo tomen a la ligera y que la próxima reunión les voy a pedir que aquí estén, porque es muy necesario, necesitamos crecer en la fe. Algunos problemas que se tienen o que se puedan tener se resuelven, sobre todo en el colegio, a través de un asunto de fe. Entonces voy a pedirles que vengan porque es muy necesario. ¿Amén? Y ahorita todo este grupo nos vamos a dedicar a orar por el colegio y nos vamos a dedicar para que ustedes tengan en actitud y en su corazón darle diligencia e importancia a esta reunión. Amén. Aleluya. Isaías 53. La oración no la grabaste, ¿verdad? No. Okay. Isaías 53. Hace algunas semanas me encontré con que era necesario ministrar a un grupo de personas en especial eran mujeres en otra iglesia, y yo me encontré con una gran delimitación. Yo no me sentía capaz de tocar los puntos que se tenían que tratar para apoyar, para llevar a sanidad el corazón, el matrimonio de algunas mujeres que el Señor me había llevado a tener que ministrar, y estuve retrasando aquel asunto y orando, y Dios no me daba cómo hacer aquello. Entonces lo que finalmente hice fue decirle a Lili que me apoyara, que me acompañara. Y ya casi a punto de tratar el asunto, le dije que prefería que lo tratara sola. Y ella trató el asunto sola. Y bendijo a aquellas esposas de siervos, de pastores, tratando algunos temas que sería muy difícil para mí tratarlos, o casi imposible. Y todo resultó muy bien. Pero yo vi que era mi responsabilidad, pero yo estaba incapacitado para hacerlo. Pero Dios me había dado una ayuda idónea, y esa ayuda idónea realizó el trabajo y lo hizo, pero era mi responsabilidad. Entonces yo tenía que orar por ella y esperar que ella lo hiciera bien, porque lo que ella iba a hacer era mi responsabilidad. Y después de que pasó esto,
el Señor me volvió a hablar y me dijo que mucho de eso que habíamos vivido Lili y yo era lo que estaban pasando algunas maestras, que Dios había dado la responsabilidad de enseñar a los niños a sus esposos, pero que ellos no tenían la enseñanza pedagógica, didáctica, que era la normal, o el saber inglés, o el saber arte, o alguna situación. Entonces ellos estaban incapacitados. Pero que ustedes las esposas lo estaban haciendo, y que ellos deberían de verlo como una responsabilidad de ellos. Solo que no tenían la habilidad, o no tenían la capacidad, o no tenían algunos conocimientos necesarios. Pero que ellos deberían de ver el trabajo que usted está realizando no como una competencia, porque es un paquete que se les ha entregado a ellos, pero lo está realizando su ayuda idónea. No sé si se captó el mensaje. Entonces, es necesario que sus esposos vean que entiendan que ese es un ministerio dado a ellos, pero dado que ellos no lo pueden realizar, lo están realizando ustedes. Entonces, sus esposos no deben ver este ministerio como competencia, como, yo quisiera que, porque yo podría haber dicho, bueno, ese ministerio de mujeres que es asunto de Lili. Mi ministerio es tratar los asuntos que yo puedo tratar. Y hacer una separación y hacer que Lili camine en esa dirección y yo en lo que puedo hacer. Pero aún lo que no puedo hacer y aún lo que solo puedo hacer mi esposa sigue siendo mi responsabilidad y sigue siendo un encargo que Dios me dio para mí. La realización probablemente yo no la puedo hacer, pero lo que sí puedo hacer es orar y cubrir e interceder para que mi esposa lo haga eficazmente y apoyarle para que lo haga. ¿Hecho? Bien, entonces para que pueden ver el video sus esposas. Ok, ahora vamos a ver Isaías 53 en el versículo 2 y en el versículo 3. ¿Quién quiere escribir el pizarrón? 53. 53, versículo 2 y 3. ¿Quién quiere escribir en el pizarrón? A ver, vamos a encontrar en estos dos versículos los daños que sufrió el Señor Jesucristo. A ver, adelante, ¿quién quiere leer? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ok, ponemos su raíz en tierra seca. Su raíz en tierra seca, adelante. No hay parecer en él ni hermosura. Ok, no hay parecer en él. Ok, ni hermosura. Ok. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ok, le veremos inatractivo. Sin atractivo, ok, otro es no le deseamos. No, ahí mismo, no le deseamos. Despreciado. Ok, lo sigue, despreciado. Despreciado. Abajito. Y desechado entre Desechado. los hombres. A ver, se me hace que a ver si esas últimas dos podemos subir un poquito más, aunque parezca un poquito más de, Punto. más chiquita la vez. La primera era Despreciado. Desechado. desechado. Varón de dolores. Varón de dolores.
experimentado en quebranto, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. escondido. Escondido de error. Fue menospreciado Fue menospreciado. y no lo estimamos. No lo estimamos. No lo estimamos. Ok. Ahora, ¿quién quiere leer un examen? ¿Todavía no versículos? Sí, para y veámosla. Esperamos a leer en esta. Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. Ok, igual. ¿Qué más? No hay parecer en él, ni hermosura. Igual. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Igual. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él Ok, el rostro, aquí le ponemos aquí sufrimiento, entre paréntesis. Sufrimiento. y como escondimos de él el rostro, Ajá, igual. lo menospreciamos y no lo No estimamos. lo sé, igual, ok. Vamos a ver. Aquí, Sí. la dos. Dos y tres. Dice, porque el siervo de Dios creció ante él como una tierna planta y como una raíz sacada de la tierra seca. Él no tiene forma, ¿sí? Es real, de realeza, para que lo veamos a él sin belleza, ¿sí? Para que no le deseemos. Ok. Este es 2, ¿verdad? El 2. ¿Y el 3? Dice, él fue despreciado y rechazado. Desechado le ponemos entre paréntesis rechazado. ¿Fue qué, perdón? 3. Pero dice, ¿el 3 fue cómo dice? Él fue despreciado y ¿Despreciado? desechado. Abajo, desechado. Desechado. Rechazado. 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 Y olvidado por el hombre. Un hombre, el hombre de las tristezas y los dolores. Ok, entonces aquí es rechazado y le ponemos olvidado. Olvidado por el hombre. A él fueron los dolores y las enfermedades. Ahí fueron dolores entre paréntesis y enfermedades. Al cual el hombre le escondió su rostro. A ver, entonces empezamos otra vez con el 3. Empezamos con el 3 para Él fue despreciado Ok. y rechazado rechazado. y olvidado por el hombre. Ajá. Un hombre de dolores, de sufrimientos y dolores, y hacia él fueron nuestros dolores y nuestras enfermedades. Varón Ok. de Entonces sufrimiento, aquí ¿no? era Varón de sufrimiento. sí, dolores y sufrimiento. Y dice, experimentado hacia él fueron nuestras enfermedades, ¿verdad? Enfermedades. Sí, su sufrimiento está bien. Su sufrimiento. Porque eso fuera sufrimiento. Sufrimiento y enfermedades. Él fue, no, a él
escondimos de él nuestros rostros. Él fue despreciado y no apreciamos su valor o no tuvimos ninguna estima por él. El apreciado es lo mismo. No tuvo ningún. Ok, este es lo que. A ver, vamos a empezar otra vez el 2, que es donde me quedé un poquito que no lo comprendí bien. Dice, porque el siervo de Dios creció ante él como una tierna planta y como una raíz sacada de la tierra seca. ¿Dice sacada? Sí. Bueno, ok. Entonces, esto es lo que Jesús vino a sufrir ocupando nuestro dolor. Vamos a ver Hebreos 12:2. Lo ponemos aquí. Hebreos 12:2. No se diga eso. Yo lo pongo. A ver, ahorita. No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ok, menospreciando el oprobio. ¿Sí? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, dice la palabra que en la cruz él tuvo un oprobio. Ok, ahora, ¿cómo traduce la otra Biblia? ¿Alguien trae otra traducción? No, ¿verdad? Es la misma. Bueno, ok. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ok, dice que está menospreciando el oprobio. O sea, él lo que sufrió en la cruz es un oprobio. No sé si... a ver, escuchamos la traducción. Dice aquí, mirando que Jesús, quien es el líder y la fuente de nuestra fe, dándonos la iniciativa para nuestra creencia, y es también el consumador, trayéndonos a la madurez y a la perfección. ¿Sí? Él, por el gozo, y entre paréntesis viene, para obtener el premio. ¿Sí? Después, el que está puesto ante él, que fue llevado a la cruz despreciado e ignorando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ok, oprobio le ponemos vergüenza. Bien, ahora vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos 8. A ver, le digo el versículo. ¿Qué dice
33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ajá. Dios es el que justifica. ¿Qué más? ¿Quién es el que condenará? Ok, entonces dice 8:33, ¿verdad? Sí. 33 dice acusación, ¿Quién acusará? acusación y condenación. ¿Cómo traduce? Dice, ¿quién traerá carga? ¿Quién traerá carga en contra de los elegidos de Dios? Cuando es el Dios quien justifica. Esto es, quien nos pone en relación correcta hacia Él. ¿Quién vendrá y nos acusará? ¿Sí? Ajá. A aquellos a quien Dios ha escogido. ¿Será Dios quien lo haga? Ajá. Entonces, en la primera parte dice ¿quién pondrá carga? Sí. ¿Quién pondrá carga en contra de los elegidos de Dios? Ok. Bien, entonces, dice la palabra que hay algo que Dios está evitando en nosotros. Es la acusación y la condenación. Es decir, ser exhibidos en público. Vamos ahora a ver Hebreos capítulo 13, verso 12. Hebreos 13, el verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ujú. Dice la palabra, bueno, ¿cuál versículo es? El 13:12. El 13, 12. ¿Y el 13? El 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ok, entonces dice que él fue sacado. ¿Y vituperio qué sería? ¿Cómo traduce la otra Biblia? Aquí viene abuso y vergüenza. Abuso y vergüenza. Llevando su ofrenda. Afrente, ponemos por sacado y afrentado y avergonzado. Avergonzado y abuso, abuso sobre él. Abuso sobre él. Ok, entonces, la razón que el Señor Jesucristo está, bueno, una última escritura para cerrar todo esto, es Mateo, capítulo 1, versículo 21. A ver qué dice. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, entonces el nombre del Señor Jesucristo nos dice el carácter de la obra que el Señor Jesucristo vino a realizar. El siguiente versículo dice, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, dice la palabra que Jesús, el carácter de su obra está definido en su nombre, que significa Salvador. ¿Salvador de qué? Dice Salvador de nuestros pecados.
No sé si la Biblia a plenitud trae definición de la palabra pecado. Debe venir, leemos la del Antiguo, y leemos también alguna definición que venga del Nuevo Testamento. Nada más Pecado. viene pecado, amartía. ¿En dónde? En Juan 1:29. No, pero viene también en el... Bueno, tú lees... Pecado, viene pecado. pecador y pecado. A ver, tú lees de amartía. Juan. El de Juan. Y debe venir una en Salmo o algo así. Sí. A ver, Viene plural, pecados. ¿ok? Viene en Salmo 130. Salmo 130, también lo leemos. Pecado, amartía. Literalmente no dar en el blanco. Falla, ofensa, tomar el curso equivocado, maldad. Ok, es fallar. No dar en el blanco. Tomar el curso equivocado. Ya me cae, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué le puedo decir que está pecado? Pecado. Pecado es fallar. ¿Qué más? No dar en el blanco. Ajá, ¿qué más? Falla, ofensa, Ajá, ¿qué más? tomar el curso equivocado, Tomar curso equivocado. maldad, El curso equivocado. pecado, culpa, Ok, culpa, maldad. Ok. en el Nuevo Testamento se emplea. Ofensa. Ajá. Sí, es ofensa también. Ajá. Lo dice que en el Nuevo Testamento se emplea la palabra en sentido genérico para referirse a una maldad específica, Ajá. como un principio y cualidad de acción, y como una acción pecaminosa. Ajá. Bien. Le ponemos este tema, es la cualidad de la acción. Ahora en el Antiguo Testamento, Dice pecados. Bueno. Maldad, falta, iniquidad, culpa y culpabilidad. Para que no compren Avon ya. Mejor marique, bueno, no tanto. ¿Qué más? También se refiere a una enfermedad moral y a la perversión. Abón proviene de Abba, que significa doblar o distorsionar. Por lo tanto, el pecado constituye una inclinación malvada o una distorsión en la vida de los seres humanos. le ponemos distorsión. Ajá. No lo quieres otra vez. Dice Abón, maldad, falta, iniquidad, culpa y culpabilidad. También se refiere a una enfermedad moral. Porque le ponemos enfermedad moral. Así. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el ser humano, por su falta de gracia, por su falta de eficacia, o sea, tiene la tendencia a fallar, a tomar el curso equivocado, viene a tener problemas de culpa, realiza maldad,
causa ofensas, distorsiona las cosas, tiene enfermedad moral. Eso es lo que hace el ser humano. Y por último, vamos a ver qué es lo que esto produce. En Isaías 53, versículo 5. Sí, aquí le ponemos. Gracias. Ahora sí. ¿Qué dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra Hasta paz. ahí. Fíjense lo que está mostrando el verso 5. Dice, mas él, ¿qué dice? Mas Herido fue por nuestros rebelión. rebeliones, transgresiones o pecados. Ok. Aquí el punto es que el pecado trae una consecuencia. O sea, cuando alguien comete pecado, va a producir una herida. O sea, lo que dice Isaías 53:5 es que el pecado hiere. Y el pecado, como hiere, la manera de pagarlo es recibiendo otra herida. ¿Recibiendo qué, perdón? Una herida. ¿Qué? Dice la palabra, el pecado hiere a la gente. O sea, cuando yo cometo un pecado con alguien, lo más probable es que la persona con la que yo cometí el pecado va a ser herida. La persona contra la que yo cometo el pecado, probablemente lo más seguro es que va a ser herida. Okay. Ahora dice la palabra, ¿cuál es el castigo? Dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:13, Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ok, dice la palabra, engañando y siendo engañados. Ahora, ¿recuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado? ¿No recuerdan? Está en los últimos capítulos, para leerlo de una manera precisa, está en los últimos versículos de los evangelios. Vamos a escribir en Mateo. Cuando fue agarrado el huerto de Getsemaní, dice Jesús arrestado. Basta ya. ¿Mande? Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, deja, y tocando su oreja le sanó. Ajá. ¿En qué versículo? Es en Lucas 22, Ok. 51. No, pero ese es Mateo 26, Mateo. 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Porque todos los que Tomen tomen espada, a espada perecerán. dice a espada, perecerán. Voy solamente a ver un poquito de Juan.
ver si tiene alguna. Ok. No, es la más completa en lo que queremos decir en Mateo. Dice, el que toma espada, a espada perecerá. Ok, dice, el que engaña, será engañado. El que hiere, será herido. Entonces el pecado, dice la palabra, está destinado a herir. El propósito final es herir. Lo que el pecado está haciendo es levantar una raza humana herida. O sea, la humanidad está herida. El alma de la gente está herida. Entonces, el diablo está acusando. Y como el diablo está acusando a la humanidad, lo que el diablo está haciendo es esto en la humanidad. Es el pecado social. El pecado social se puede reducir a esto. Lo que la sociedad en conjunto está haciendo contra el hombre es esto. Los pecados de los padres, los pecados de los hermanos, los pecados de los amigos, los pecados de la gente están dirigidos al rechazo. Fíjense cómo está hablando de despreciado. Está hablando de desechado, rechazado, olvidado por el hombre. Varón de dolores, el rechazo produce dolor, sufrimiento. Experimentado en quebranto, en sufrimiento, en enfermedades. Escondimos de él el rostro, apartamos, no queremos verlo, no es importante para nosotros. Escondemos el rostro, no nos preocupa lo que le pase. Él es olvidado, él es rechazado, él es menospreciado, él es etcétera, etcétera. Hace años, cuando estábamos empezando en el ministerio, se acercó un hombre, un pastor, avanzado en años, de experiencia, y nos dijo a nosotros, algunos matrimonios, pastores, en aquella conferencia o congreso que fuimos, y nos decían que la mayoría, que en los años 50 y 60 creció un dicho en el ministerio: hijo de pastor, lo peor. Y la razón de esto era que el pastor, su esposa, cometían el mismo pecado social contra sus hijos. Hacían a sus hijos sentirse menos que su llamado al ministerio. Entonces se canta. O sea, en la vida del pastor, el ministerio era tan importante que los hijos tomaban un tercero o cuarto lugar. El pastor podía estar ministrando a sus hijos o atendiendo a sus hijos o realizando su trabajo de papá. Llegaba una persona y todo era puesto a un lado, porque lo primero eran los hijos. Y entonces el primero era el ministerio. El papá era tan absorbido por el ministerio, tenía tantos problemas,
que no tenía cariño, no tenía paz, no tenía aprecio, tiempo para sus hijos. O sea, todo se le acababa. El combustible que tenía de amor, la cantidad que tenía del depósito de amor, de aprecio, de paciencia, de paz, se le gastaba. Y los hijos ya no alcanzaban nada. Entonces, fíjense lo que dice en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, en el versículo de el 22 en adelante. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ajá. Entonces, un pastor atiende a los hijos y a los hijos. Ok, ¿cuáles son los hijos? Sus propios hijos. Sus propios hijos. ¿Y a los hijos? Espirituales. Espirituales, entonces sus hijos son 2 veces hijos. Porque son hijos en lo natural y son hijos en lo espiritual. Entonces, lo que está hablando aquí, el Señor Jesucristo nos está enseñando sobre un orden, sobre una prioridad. El Señor Jesús era enviado a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. ¿Ok? Igualmente, un pastor está siendo enviado a atender al pueblo de Dios. Pero dentro de la responsabilidad de un pastor están sus hijos, que también son hijos de Dios, pero son hijos en lo natural e hijos en lo espiritual. Entonces el pastor tiene una doble responsabilidad aquí. Primero porque son hijos de Dios y también porque son sus propios hijos. Como tiene una responsabilidad aquí porque son hijos de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cómo hay un orden, y cuando ese orden se rompe, hay un vacío, hay una necesidad no suplida. Y la mayoría de los papás cometemos este error que está aquí. Y los niños que estamos ministrando en el colegio, muchos de ellos vienen en este contexto. ¿Qué categoría tomó la mujer? Dice, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Entonces muchos hijos son tratados en la casa como perrillos. Es decir, comen las migajas. No es el platillo principal. Ajá. No se Los hijos en el hogar a veces comen las migajas. Y bueno, un papá, por ejemplo, se contrata en una empresa y el papá tiene que responder a la empresa porque ha tomado una responsabilidad. Pero muchas veces el papá da lo que le toca a sus hijos, lo da a la empresa, cuando ya no debe dar. O sea, hay un límite. Entonces, muchos de los problemas que vamos a encontrar en los niños es que hay un problema en el hogar que está dirigido en esta manera. Y el hijo va a sufrir todo esto.
Y se genera un ciclo. Dijimos, el pecado hiere. ¿Y cuál es la paga? Herida. Entonces el hijo, el papá, hiere al hijo. Y el hijo finalmente herirá al padre en su momento. O sea, y es en lo que el fruto, ¿no? Que hay de muchos fruto, frutos, sí. o sea, Ajá. que hay fracasos. El resentimiento, el resentimiento oculto, no dicho, el vacío. Es más, el diablo estará moviendo a los hijos a cobrar el cheque que sus papás no quisieron pagar. Todos nosotros tenemos que romper eso. Nosotros tenemos que romper eso. Gracias a Dios, bendito sea el Señor, que hay arrepentimiento. Que hay arrepentimiento y Dios se encarga de llevar en la cruz las heridas. Entonces Jesús rompe el ciclo. Jesús rompe el ciclo. Pero nosotros tenemos que tener mucha claridad en este ministerio que el Señor Jesucristo está haciendo, romper el ciclo de las heridas. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo es llevado a Jesús, los dolores que están en el Hijo son como de esta manera. No, ok. Él está llevando. Recuerden cómo traduce en Hebreos 12, 13. Era 13, era 5. Hasta aquí. Oprobio. En la traducción de inglés decía peso, carga. La carga, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto produce una carga, todo este pecado. Cuando yo cometo un error contra mi hermano y lo estoy hiriendo, estoy poniendo un peso emocional. Ahora, él va caminando con ese dolor. Lo que Jesús hace es que Jesús dice que tú fuiste herido, pero ahora esta herida la voy a hacer yo. Y entonces quita el peso, quita el dolor, quita el sufrimiento, porque sustituye al herido en sus heridas, en sus dolores y en su sufrimiento. Y entonces la gente en Jesús tiene la libertad de salir sin dolor, de salir sanado. Entonces, cuando yo estaba viendo todo esto, la verdad que yo me sentía ya agobiado, porque, bueno, realmente, ¿qué papá es perfecto? O sea, yo no soy perfecto. Yo creo que mis hijos tienen una lista que pueden presentar de errores que yo he cometido. Me acuerdo, mi hija mayor tiene, yo creo que una herida que es una cicatriz, donde ella se quedó un día en la casa, nosotros salimos a ministrar, ella se quedó en la casa, se cayó. Y resulta de que la persona que lo estaba cuidando, o sea, no sabía qué hacer, muchos años estaba saliendo de ella. Y después, la persona que la cuidaba se asustó tanto que ya mi hija no sabía qué hacer con la persona. Y nosotros no estábamos. Entonces, podía platicar algunas cosas, pero el punto es que esto me producía mucha carga. Pero ahora yo tengo que llevar a mis hijos a Jesús.
Tengo que buscar la manera, insistir y orar al Señor para llevar a mis hijos a Jesús, para que Él quite todo dolor fruto de mis errores. Pero tú como maestro, es muy importante que encuentres el ministerio del Señor Jesús que sustituye. Que sustituye. Imagínate, a ver, otra vez. A ver, Laurita, agarra una pluma así, como tipo de cuchillo. Ponte ahí enfrente. Entonces, Laurita viene a herirlo, ¿ok? Y lo que Jesús hace es esto. Exacto. Sí, o sea, herimos a Jesús. Él se está poniendo así. Que cuando ya ha ocurrido, lo que el Señor está haciendo es tomando las heridas. Pero en el futuro lo que hace es ocupar el lugar para que los dardos caigan. Dice, los vituperios cayeron sobre mí, dice el Señor Jesús. Las vergüenzas, el oprobio. Entonces, gracias. ¿Gloria a Dios? Isidro, por esto que dices, o sea, primero primero es el arrepentimiento del padre, primero el reconocer como padres que eso pasa, o sea, que yo estoy desechando a mi hijo, ¿verdad? O sea, lo estoy, ahora, segundo es arrepentir, hacerlo, llevarlo a los pies de Jesús, pero también siento, o sea, es importante que no seguir en la misma actitud, cambiar la actitud del papá. Ahora, o sea, realmente, o sea, yo siento que esto es muy bueno para los papás, que los papás tengan ese conocimiento. Yo creo que la raíz de cualquier problema en cualquier niño es esto. Ok. Luego me diga algo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hay un doctor que finalmente ya involucró a muchísimos doctores, que lo que están haciendo es a cada paciente lo tratan de una manera tan especial. Lo tratan de una manera que lo hacen sentirse tan importante. Lo hacen sentirse tan importante. Y tratan de divertirlo, tratan de agradarle, tratan de hacerle sentir bien, de que se ría. Y curiosamente están teniendo resultados tan impresionantes de sanidad. ¿Por qué? Porque muchos problemas físicos son fruto de problemas emocionales. Cuando las emociones son sanadas, el cuerpo sana también. Y en los niños la conducta también, el aprendizaje, sí, o sea, lo está ocasionando la falta de atención de los padres, del tiempo que los padres dedican y aparte la manera. Ahora, ¿cómo debe ser el ministerio del maestro? ¿Cómo debe el maestro ver a un niño? ¿Cómo debe de atenderlo? Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Versículo 3 y versículo 4. Tú búscalo aquí, Laura. Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Filipenses 2, 3 y 2, 4. ¿Qué? ¿Quién lo quiere leer? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Otra vez? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estando cada uno a los demás, estimando a cada uno a los demás. Filipenses
Filipenses 2, 4. 2. 3 y 4. 2, 3 y 4. ¿Es esa? ¿Verdad? Sí. A ver, ¿cómo traduce en la otra Biblia? Dice, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Ok, aquí, eso es un poquito más claro. ¿Qué es ser un rival? Por ejemplo, rival de amores. ¿Cuál? O sea, un contrincante pero rival. Alguien que dice, te voy a sustituir. Voy a mostrar que soy mejor que tú. Y luego dice, no vanagloria. Y luego dice, humildad. Y luego dice, considerando al niño como alguien que es superior a ti. Qué sabio es el Señor, ¿eh? Yo nunca había comprendido por qué el Señor está hablando a la gente que sirve, porque ahí está hablando de Jesús. Dice, ser como Jesús, que no estimó el ser igual, el ser igual a Dios como algo de qué tomarse, sino se bajó, se humilló hasta lo sumo, dice, tomando forma de siervo, y siendo, fíjate, y si lo traducimos literalmente, sería tomando forma de esclavo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo que está diciendo ahí es que el Señor Jesucristo es el siervo. Nosotros somos siervos de Dios para ministrar a los niños. Entonces, ¿cómo debe ser mi trato con los niños ahora en adelante? O sea, debe ser bueno, tenemos dos opciones. Tráete la silla, por favor. ¿No? Tenemos dos opciones para humillarnos. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la humildad del mundo? La humildad del mundo es así. Así es la humildad del mundo, ¿de acuerdo? ¿Sí se le erró bien? Okay, así es la humildad del mundo. La humildad de los hijos de Dios no puede ser así. Porque Dios me dice quién soy. Yo no puedo ser menos de lo que Dios dice que soy. Entonces la opción que tengo es subir. Mejor lo subo. Ok. Sí, dice aquí dice pastor, poniéndolo mucho más en alto en tu pensamiento, mucho más de lo que tú mismo harías por ti mismo. Aleluya. Bueno, entonces de aquí en adelante, así vamos a tratar a los niños. Y voy a considerar que cuando yo estaba aprendiendo esto, viéndolo como pastor, entonces me dice el Señor, ahora, ¿cómo ves tu ministerio, Isidro? Yo digo, Señor, pues, imagínate, yo podría estar cuidando cerdos o caballos, pero me pones a atender a la gente más importante de la tierra. A la gente más honorable. Alguna persona se siente importante para la gente más importante de la tierra. Qué honor, Señor. Mi ministerio, caray. Bueno, no dejo de cobrar porque tengo que comer. Y me gusta comer bien. Pero si no, hasta pagado. Ok. Entonces vamos a ver a la gente de Dios de esa manera. Y en especial vamos a ver a los niños de esa manera. Porque ellos han vivido todo esto.